Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos hermanos en Cristo Jesús. Para mí, me gozo estar aquí con cada uno de ustedes, trayéndoles la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les mando saludos donde quiera que nos ven en este momento. Gracias, hermanos. Desde ya les agradezco por compartir la palabra de Dios, el mensaje que el Señor nos tiene en cada momento para cada uno de nosotros. Muchas gracias, queridos hermanos. Pues bien, hoy en este momento el Señor también nos tiene una palabra para cada uno de nosotros en especial, porque tanto Dios nos ama a nosotros y que cada día nos está instruyendo a través de su bendita y poderosa palabra. Y vamos conmigo en este momento en San Marcos, capítulo 1 y versículo 21 al 26. Nos dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar a la sinagoga durante la asamblea del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que eres tú. Eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lo lanzó un grito tremendo y luego salió de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos, amados hermanos, nos dice la palabra de Dios que Jesús llegó en Cafarnaúm, en una ciudad que en entonces se llama Cafarnaúm. Un día sábado, nos dice la palabra de Dios, donde Jesús llegó a compartir la palabra de Dios en aquella sinagoga. Jesús, nos dice la palabra de Dios, que estaba predicando, estaba enseñando la palabra de Dios. Pero en aquel lugar llegó un hombre poseído con un mal espíritu. Un mal espíritu que lo atormentaba a este hombre. Pero bien nos dice la palabra de Dios que ese hombre, al llegar en aquel lugar donde Jesús estaba enseñando, nos dice la palabra de Dios, entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo. No era un espíritu bueno, sino que es un espíritu malo, del mal. Y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Si bien, queridos hermanos, esta persona o este hombre que tenía el mal espíritu le grita, le hace una pregunta: ¿qué quieres con nosotros?
Pues el enemigo o el mal espíritu estaba en aquel hombre. ¿Qué quieres con nosotros? ¿Por qué dirá este mal espíritu? Porque se sentía amenazado o tenía miedo. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios desde un principio que Jesús estaba enseñando con autoridad. Jesús, la palabra de Él tenía autoridad. Por eso esta persona que estaba poseído, este mal espíritu, nos dice la palabra de Dios, que grita: ¿qué quieres con nosotros? ¿Qué quieres? Hay datos bien importantes, queridos hermanos, que imagínense en aquel lugar, en aquel templo, podemos llamar así, había mucha gente y también había gente, creo que no reconocía quién era Jesús. Habían personas allí en aquel templo escuchando a Jesús, a Dios, pero no reconocían realmente. Pero el espíritu malo, o lo podemos llamar el diablo, pudo reconocer a Jesús. ¿Quién era Jesús? Imagínense, queridos hermanos, que el enemigo, el diablo, sabe quién es Jesús y le tiene miedo. Por eso grita este mal espíritu y le dice: ¿qué quieres con nosotros? Porque tiene miedo ser expulsado, ser sacado de esa persona, para que esa persona quedara libre. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios, dice: has venido a destruirnos. Este tema lo he ponido por nombre: Jesús destruye al mal espíritu, o al espíritu malo. Jesús destruye al espíritu malo. Él mismo le dice: has venido a destruirnos. La palabra de Dios tiene poder para destruir a toda clase, a todo mal espíritu, queridos hermanos. Así nos dice la palabra de Dios. Has venido a destruirnos. El diablo, el mismo espíritu, anuncia su derrota, porque ya está derrotado, queridos hermanos. Pero eso es lo que pasó en aquel entonces, en aquel lugar, nos dice la palabra de Dios. Hoy en día nosotros que estamos en el pleno 2024, ¿cuáles son las cosas que estamos poseídos con las cosas, puede ser de este mundo? ¿Cuáles son las cosas que estamos poseídos o que nos tienen poseídos? Puede ser el miedo. Tenemos un miedo que no queremos hacer algo, emprender algo, salir adelante, agarrar nuevo trabajo, hacer escalar en nuestra vida. En nuestra vida aquí, terrenal o cotidiana, lo que hacemos todos los días, queridos hermanos. Puede ser que hay un miedo que se apodera en nosotros, y el miedo no viene de Dios. ¿Cuáles son las cosas? Dice: si vivimos en el miedo, nos hace falta la fe. El que tiene miedo no tiene fe. Porque la misma palabra de Dios nos dice en San Mateo capítulo 8 y versículo 26: qué miedosos son ustedes, nos dice el Señor. Tienen poca fe. Los que tienen miedo, queridos hermanos, yo te invito hoy en este momento que veamos cuáles son las cosas que nosotros hoy en día puede ser que estamos poseídos con un mal espíritu, que nos tiene poseído, que tenemos miedo de hacer algo en la vida. Pero hoy la palabra de Dios nos dice que Jesús lo venció, que la palabra de Dios
tiene poder para romper cualquier cadena, cualquier mal espíritu en nuestra vida. Es por eso que tan importante es la palabra de Dios, que en este momento, en estos días, se están siendo predicadas, porque nosotros probablemente tenemos o cargamos con un mal espíritu y estamos atados, pero la palabra de Dios ha venido a liberarnos. La palabra de Dios tiene autoridad para deshacer todo lo malo de nuestra vida. No podemos vivir siempre con miedo. Hay que tener fe, queridos hermanos, fe en el Dios Todopoderoso. Puede ser que nosotros vivimos con un resentimiento, y eso no viene de Dios, es un mal espíritu, que no queremos perdonar. Estamos atrapados en el pasado muchas veces. Nos volvemos esclavos de aquel que nos hizo daño. No podemos seguir así, hay que perdonar y sernos libres. Como este hombre que fue libre, pero a través de la palabra de Dios, a través de escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, ¿con qué estamos poseídos? ¿Acaso es el miedo? ¿O acaso es el rencor que llevamos en nuestro corazón? Y no queremos soltarlo, no queremos que se vaya de nosotros, no somos capaces de perdonar, oír, pedir perdón, para que nosotros seamos libres, queridos hermanos. Tan importante es el perdonar, porque si no, vamos a ser esclavos del pecado, y ahí vamos a estar siempre. Hoy es el momento, nos dice la palabra de Dios, de ser libre y escuchar y tener fe en la palabra de Dios, porque el enemigo ya está vencido, así nos dice la palabra de Dios. El enemigo sabía que iba a ser destruido. El enemigo tenía miedo de salir de ese hombre, y salió con el poder de la palabra de Dios. El diablo está derrotado, queridos hermanos. La palabra de Dios tiene poder para destruir todo lo malo que hay en este mundo. Pero ¿cuáles son las cosas que nosotros estamos poseídos? Solo tú lo sabes. Puedes meditar. ¿Cuáles son las cosas que yo llevo cargado por años? ¿Cuáles son las cosas que me tiene a mí atado y no me deja salir adelante? No me deja prosperar en mi vida espiritual, terrenal, con mi familia familiar, en mi ministerio. ¿Cuáles son las cosas que me tienen amarradas? Pero hoy la palabra de Dios te va a hacer libre. Hoy la palabra de Dios viene para liberarnos, queridos hermanos. Has venido a destruirnos, nos dice la palabra de Dios. El enemigo o el mal espíritu le dice a Jesús: has venido a destruir. ¿Cuáles son los demonios que nos tienen atado? ¿O cuáles son el mal espíritu que tenemos? Puede ser un mal carácter, queridos hermanos. Un mal carácter es una persona que se enoja fácilmente o es violento. ¿Acaso estamos luchando con eso? ¿Acaso estamos viviendo en ese carácter, queridos hermanos? Pero hoy es el momento. Nos dice también la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 y versículo 19, que nosotros seamos lentos para enojar, pero prontos para escuchar la palabra de Dios, queridos hermanos. Que estemos atentos de escuchar la palabra de Dios. Que seamos prontos, nos dice la palabra de Dios, que es igual estar atentos de recibir la palabra de Dios. Es el momento hoy que todo mal espíritu, carácter, resentimiento, todo es el momento de dejar. Es el momento de apartar de todos esos mal espíritus y hacer la voluntad de Dios.
hacer la voluntad de Dios. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, entonces quiere decir que seguimos atados por un mal espíritu, y es el momento de examinar nuestra vida, Es el momento, querido hermano, que entremos en un momento y reflexionamos cuáles son las cosas, cuál es el mal espíritu que me tiene atado a mí. Pero hoy dejamos a los pies del Maestro, al Dios Todopoderoso. ¿O acaso es la pereza? Es el mal espíritu de la pereza que yo tengo. Falta de voluntad, o no me esfuerzo de hacer las cosas para Dios, para mi familia. En mi trabajo no me esfuerzo. La pereza, querido hermano, es pecado también, nos dice la palabra de Dios. Pero hoy en este momento, el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la cosa que nos tiene a nosotros atado? Como esta persona que hemos visto en el Evangelio de San Marcos, que un mal espíritu lo tenía poseído a él. Y nosotros puede ser que estamos poseídos y no nos damos cuenta cuáles son las cosas que nos tienen poseídas. Pero hoy daremos cuenta a la luz de la palabra de Dios. Santo Tomás de Aquino define la pereza. La pereza es el demonio que dice: eso es demasiado fácil, y nunca empieza. No pone en acción las cosas, queridos hermanos. No se pone a trabajar en ella. No, las personas que están en ese pecado, que es perezoso, no quiere trabajar. Siempre deja para mañana. Siempre dice: después lo hago, pero llega el momento y no lo hace. Yo voy a perseverar, dicen a veces, yo estaré allí, pero no vienen, queridos hermanos, en la iglesia. Hoy el Señor te habla a ti, querido hermano. Es el momento que vamos a reaccionar a la palabra de Dios, porque puede ser que ese es el mal espíritu que nos tiene atado, la pereza espiritual, y no queremos perseverar. Y no queremos asistir en las reuniones, perseverar en la Santa Misa, recibir a Jesucristo nuestro Señor. Hoy es el momento. Hoy la palabra de Dios es para cada uno de nosotros y nos dice cuál es el mal espíritu que nos tiene atado, que nos tiene atormentado. Puede ser en nuestra vida, puede ser esa pereza, pero hoy en el nombre de Jesús lo pongamos a los pies del Maestro y decimos a Él: aquí estoy, Señor. Son las cosas que me está haciendo amarrar, pero hoy en el nombre de Jesús se va todo. Si tú lo crees, si tú tienes fe en la palabra de Dios, queridos hermanos, hoy en este momento puede ser que estamos atados de una y otra forma. Puede ser que el mal espíritu puede ser el internet. Puede ser el mal espíritu que nos tiene atado el internet, queridos hermanos. El internet hoy en día están siendo muchos atrapados a través de la internet. Muchos jóvenes están metidos en el teléfono, a veces hasta amanecer. Muchos, ya sean de cualquier edad, están metidos allí. La internet es un mal espíritu que se ha apoderado de aquellos jóvenes que ya caminan a veces sin esperanza, ya caminan a veces sin ver más allá de sus vidas, no tienen metas, están metidos tanto en el internet que no sabe qué está sucediendo a sus alrededores. Pero hoy, querido joven, querido adolescente, tú que estás viendo en este momento, querido padre, también nosotros como padres, es el momento de vigilar a nuestros hijos, es el momento de ver, de cuidar a ellos, porque Dios nos ha dado, pero también tenemos que ver para cada uno de ellos, tenemos que vigilar a cada uno de ellos, queridos hermanos.
Hay jóvenes que se están matando. ¿Por qué? Porque está tan metido en la internet, está tan metido en su teléfono, en su tablet tal vez, que ya no se da cuenta qué es lo que sucede a su alrededor, que dice que unos están jugando juegos que el enemigo pone ahí para atraparlo a ellos. Y esto, querido hermano, es algo bien serio. Es el momento que nosotros tomemos esa autoridad como Jesús lo tomó. Es el momento que nosotros oremos por nuestros hijos. Es el momento que nosotros como padre hablemos a ellos con autoridad. Que salgan de ese lugar, porque ese lugar es algo malo. Hay muchos jóvenes a veces se suicidan, se matan ellos, porque para ellos ya no hay esperanza. ¿Por qué? Porque están poseídos por el internet, por el teléfono, por donde quiera que ellos están, queridos hermanos. A veces están ahí en familia, pero no lo disfrutan. ¿Por qué? Porque unos están en el teléfono haciendo muchas cosas, jugando, viendo. Pero hoy en el nombre de Jesús, queridos hermanos, si eso es el mal espíritu que está poseído en tu casa, en tu familia, pero hoy la palabra de Dios viene para destruir. Así nos dice la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios viene para expulsar todo tipo de demonio, todo tipo de mal espíritu, todo en el nombre de Jesús hoy se va, pero es necesario nosotros tomar autoridad, como Jesús enseñaba, como Jesús tomaba autoridad, nos dice la palabra de Dios. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios, Jesús le hizo frente con autoridad. Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. Queridos hermanos, aquí vemos que la palabra de Dios tiene autoridad. Aquí vemos que la palabra de Dios, cuando Jesús le dice, cállate y sal de él, al instante el mal espíritu salió de esta persona. Hoy, queridos hermanos, si usted quiere que el Señor hable en tu vida, hoy en este momento el Señor dice, cállate y sal de él o de ella. Solo tú lo sabes. ¿Cuál es el mal espíritu que llevas cargado o que hay en ti que te está atormentando? Pero hoy la palabra de Dios tiene poder. Hoy la palabra de Dios te va a liberar, pero si tienes fe en ella, es necesario escuchar la palabra de Dios, porque este hombre llegó en aquel lugar para recibir esa palabra de Dios y allí fue liberado en el nombre de Jesús, queridos hermanos. Y hoy en este momento es la palabra de Dios que nos va a liberar. Si nosotros no estamos estudiando, es necesario para conocer más del amor de Dios, del poder de Dios, de la autoridad de Dios para nosotros en nuestra vida, qué es lo que el Señor puede hacer con nosotros. Es necesario estudiarla para conocer un poco más. Queridos hermanos, hoy en este momento, solo usted conoce cuáles son las cosas que estás luchando con eso. Cuáles son las cosas que debes de dejar. Nos ha hablado la palabra de Dios. Dios nos ha dicho en su palabra y espero que en este momento, en un momento de oración le dices al Señor, aquí está, aquí está, Señor, todo lo que me tormenta, aquí te entrego. Es el momento de salir en ese vicio, es el momento de dejar la pereza y tú dices, Señor, aquí estoy. Es el momento de dejar el miedo, el rencor, querido hermano. Pero hoy dejemos a los pies del Señor, dejemos que el Señor nos alcanza a través de su amor, de su misericordia. En este momento toma esta decisión a servirle a Él. Toma esta decisión de decir, Señor, aquí estoy. Toma esta decisión, querido hermano, hermana, querido joven, tú que estás en este momento recibiendo esta palabra,
de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar un momento para que el Señor haga lo que tiene que hacer en nuestra vida, para que el Señor nos puede sanar y puede sacar todo lo que nos tiene atormentado. Padre amado, hoy en este momento, en esta hora, Jesús, en este precioso momento, Jesús, te pido, Señor, por aquellos que están viendo, Señor, que han recibido en este momento tu palabra, Jesús amado. Te pido, Señor, que hoy, Padre Santo, que todo lo que nos tiene atado, atormentado, lo pongamos a tus pies. Aquellos que están, Señor, sufriendo con algo, que llevan cargado algo, Señor, pero hoy en el nombre de ti, Jesús, como tú has hablado en tu palabra, que ellos sean liberados, Señor. Aquellos, Señor, que tienen fe y que creen en ti, Señor, en tu palabra, hoy puede salir todo, Señor, todo espíritu malo, los que tiene atormentado o atado a cada uno de mis hermanos, como dice tu palabra. Es tu palabra que tiene poder, Señor, y hoy te lo pido por aquellos, Señor, que nos están viendo, que están recibiendo en este momento, Dios amado. Cuídalos, Señor, a cada uno de tus hijos y protégelos, Señor, donde quiera que ellos están en este momento, donde quiera, Señor, que se encuentren. Tú estás con ellos desde su hogar, desde su casa, en el nombre de ti, Jesús. Eres tú el único Dios todopoderoso. Estás donde quiera, Padre. Creo en ti, Jesús. Creo que eres grande y poderoso. Bendito y alabado sea tu nombre. Por siempre seas alabado. Te doy gracias a ti, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, amado Espíritu Santo. Tú que vives hoy y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.